Bien, vamos a continuar con el tema de inductancia. Nada más recordando lo que era un inductor para nosotros, básicamente lo introdujimos al tema como una bobina. Esa fue la introducción. Entonces dijimos que esta bobina, cuando circule una corriente a través de ella, va a generar, por la ley de Faraday, una FEM que se va a oponer al cambio. Entonces, por ejemplo, si la corriente está aumentando, se genera una fuerza electromotriz que se opone al aumento. Entonces, si la corriente externa aumenta, se genera una FEM aquí en este dispositivo que se opone. Si esta corriente tiende a disminuir, entonces se genera una FEM contraria que tiende a oponerse al cambio que produce el voltaje. El dispositivo dijimos que quedaba caracterizado por una cantidad numérica que se llama inductancia, y que la letra que se usa universalmente, por lo menos en los libros de texto que nosotros manejamos, es una L, que se mide en henries y que está definida o está dada por el flujo magnético total a través del embobinado entre la corriente que circule por ella. Este de aquí se puede escribir como: si tengo n vueltas en total y conozco el flujo magnético a través de una sola de las bobinas, de las espiras, de las vueltas, entonces se puede escribir de esta manera. Y que por la ley de Faraday, la FEM en el inductor va a ser igual a menos la derivada con respecto del tiempo del flujo magnético total. Pero que esto es igual a menos la derivada de Li en dt. Y como L es una constante, entonces finalmente se puede escribir: saco L de la derivada, el menos lo conservo como menos L de I en dt. Y como generalmente la corriente no es constante, se acostumbra a utilizar la letra I minúscula. Esto lo que implica, también lo habíamos puesto, que experimentalmente el flujo total era proporcional a la corriente. Este simbolito es proporcional, y la constante de proporcionalidad, es decir, la constante que hace que esto se convierta en una igualdad, es precisamente la inductancia. Entonces de aquí, con esta igualdad, sale esto, sale esto. ¿De acuerdo? Entonces lo que hicimos fue, para un solenoide ideal, vimos, déjenme utilizar la palabra, demostramos que su inductancia está dada por, si no mal recuerdo, μ0 n cuadrado, lo que mide de largo, por el área de la sección transversal. Es decir, esto es para un tubo, ¿no? Donde las características son que mide L minúscula, no confundir con esta L ahorita, tiene n vueltas en total, y entonces esta n está dada como densidad, n grande entre L, y esto viene siendo el volumen, habíamos dicho, que hay aquí adentro. Entonces era la inductancia de un solenoide ideal. Hicimos mucho trabajo porque demostramos cómo va el campo en un solenoide sobre un punto del eje, aunque no sea ideal. Y luego lo particularizamos a cuando es en el centro, y luego cuando es ideal, es decir, cuando es largo, y la sección transversal, esta área es esta. Espero que no haya duda. Espero que no tengan problema con esto. Este es el área de la sección transversal. ¿Sí? Y ese resultado es válido para una bobina circular. No tenemos el resultado para una bobina de sección transversal cuadrada, etc. Tendríamos que discutir cómo trabajar ese problema. Entonces hasta ahí vamos. Y la otra cosa que también pusimos fue que las unidades de esto
se pueden escribir como ohms por segundo. Entonces el Henry se puede escribir así. Que no se les olvide. Ahora vamos con otro ejemplo de cálculo de inductancia. Entonces, para evitar que haya dudas, lo voy a escribir y lo trabajamos aquí con calma. Entonces dice, ejemplo, dos alambres paralelos, cuyos centros están separados por una distancia d. Transportan corrientes iguales pero de sentidos contrarios. Iguales pero de sentidos contrarios. Son opuestas. Demuestre que ignorando el flujo magnético, ignorando el flujo es magnético en los alambres mismos, la inductancia de una fracción L de tal pareja de alambres es L igual a mu 0 L entre pi por el logaritmo natural de D menos A entre A, donde A es el radio de los alambres. O sea, los alambres son idénticos físicamente. Entonces la idea es demostrar eso. Necesitamos un esquema. Entonces, si se lo imaginan, lo que vamos a tener son dos alambres del mismo calibre. Imagínense que este es un alambre, pero su sección transversal no se puede despreciar. Entonces, si yo tomo un corte transversal, lo que vería es un alambre redondito de radio A. Y como este tengo otro, y dice que es paralelo, y que por ello circulan corrientes iguales, pero antiparalelas, significa esto. Esta es la corriente en este, esta es la corriente en este. Y entonces, si veo un corte transversal, lo que vería es que aquí está el otro alambre. Que el radio de este también es A. Y que la distancia de centro a centro, según entiende uno con la redacción del problema, la distancia entre centros es D. Entonces lo que nos están diciendo es que estos son largos.
pero que nosotros solamente consideremos una longitud L, una fracción, y que pensemos como que tengo un circuito aquí, así. Esto de aquí a acá es D, esto desde aquí hasta acá es L. Y que entonces calcule la inductancia de este dispositivo. Muy artificial, pero se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo puedo, ustedes dense cuenta, yo puedo pensar en esta área. Aquí. Que mide L y que de aquí a acá lo que tengo que hacer es darme cuenta de que desde aquí hasta acá es D. Entonces, ¿por dónde va a haber un flujo magnético? De aquí a acá, es decir, de aquí a aquí y de aquí a acá. Es decir, no va a ser D, porque dice que no tomemos en cuenta el flujo dentro de los alambres mismos. Entonces, si de aquí a acá es D, de aquí a aquí es A y de aquí a aquí es A y A, entonces esta cosa de este borde del alambre a este borde del alambre, pues mide D menos 2A. ¿Están de acuerdo? Si seguimos platicando el problema, dense cuenta de lo siguiente. Este alambre solito, por la ley de Ampère, provoca un campo magnético que circula pulgar de la mano derecha en la dirección de la corriente. Circula así. Entonces, en esta área, el campo magnético de este alambre va para adentro. Va para adentro. Recuerden, estamos calculando inductancia. Y en esta misma área, este alambre, como tiene una corriente hacia acá, genera también un campo magnético que va hacia adentro. Piénsenlo. ¿Qué quiere decir? Que entonces el flujo magnético que este va a provocar en esta superficie, por simetría va a ser igual al flujo magnético que esta corriente en este alambre generaría en esta misma superficie. Ahora, si están pensando, sí, pero es que en esta franja, este hace un campo grande que luego va disminuyendo y cierto va hacia adentro. Pero este sucede lo contrario. Aquí en esta franja hace un campo grande que luego, conforme me voy moviendo hacia acá, va disminuyendo, porque la distancia al alambre va disminuyendo. Pero el flujo total que este provoca en esta área y el flujo total que este provoca en esta área es exactamente el mismo. Tienen que convencerse de eso. Nada más les pongo aquí una formulita de recuerdo. ¿Se acuerdan que cuando calculamos el campo magnético que un alambre que transporta una corriente I provoca en sus alrededores? Tiene un tamaño, el alambre es largo, recto, μ0I entre 2pi, la distancia al alambre. Pero esta distancia era considerando que este no tiene un espesor. Entonces, entre más alejado, más pequeño el campo. Entre más grande la corriente, más grande el campo. Y la simetría, decíamos que circula en sentido así, en este caso, circulara la corriente al revés, el campo sería en sentido opuesto. En un corte transversal, si aquí sale la corriente, entonces recuerden que el campo circula así. Pero si la corriente entra, entonces el campo circula de manera diferente, en sentido opuesto a esto. Esa es la única. Después de todo esto, si ustedes se dan cuenta, juntamos muchos hechos que hemos manejado y trabajado a lo largo del curso. Entonces vamos a resolver el problema. Les voy a borrar esto y voy a hacer un esquemita que se ocupe de lo esencial. Entonces voy a tomar un corte transversal y voy a suponer que este es el eje X, que este de aquí es el eje Y, entonces el eje Z saldría. Entonces tomo el corte transversal y lo que vería es un alambre aquí, bueno, un poco más grande para que se alcance a ver, un alambre aquí y el otro alambre acá. Este es el centro de un alambre, este es el centro del otro alambre. Entonces, esta coordenada de aquí, esta coordenada, la tomaría yo como el radio del alambre era A, ¿no? X igual a A aquí.
Y esta coordenada de acá va a ser D menos, déjenme ver nada más, de centro a centro es D. Entonces si le quito este que es A, entonces sería hasta D menos A, ¿no? Esta de aquí. Vuelvo a repetir, de centro a centro es D. Si le quito este pedacito, entonces desde aquí hasta acá es D menos A. ¿Sí estamos? Ahora dijimos, el flujo que este provoca en esta área, hagan de cuenta que esta hoja es el área por la que va a pasar flujo. Pongo aquí. Entonces el flujo que este alambre provoca aquí, en esta superficie, es igual que el flujo que esta provoca en esta misma superficie. Entonces voy a calcular nada más el flujo de este, el de la izquierda, y para obtener el flujo total lo multiplico por 2. Una vez que tenga el flujo magnético total, lo divido entre la corriente y eso me va a dar la inductancia. Y espero llegar a esto. Si no llego, pues bueno, ya veremos qué pasó. ¿Bien? Ahora necesito suponer hacia dónde va la corriente en este y eso ya me da la otra. Entonces vamos a suponer que la corriente en este sale y por lo tanto la corriente en este entra. Porque si revisan la redacción, son antiparalelas las corrientes. Entonces, si en este alambre la corriente sale y vale I, y en este también vale I, eso quiere decir que el campo magnético circularía alrededor del alambre, pero en esta superficie, aquí el campo va así, aquí el campo va así, aquí el campo va así. ¿Se dan cuenta que a propósito lo estoy dibujando cada vez más pequeñito? Porque me estoy alejando del alambre y entonces su campo va disminuyendo. Ahora, ¿cuánto va a valer? Ahí sí me tienen que ayudar con los cálculos. El campo va a ser μ0. La corriente, si quieren a este, llámenle alambre 1. Y entonces aquí si quieren pónganle el campo de 1. Entre 2pi, la distancia al centro del alambre. Entre 2pi x. Porque este es el eje x. Entonces me estoy alejando, la x va aumentando, el B1 va disminuyendo en tamaño. ¿Sí estamos? Entonces es grande y luego se hace pequeño. Ahora acuérdense que cuando teníamos el caso de campo eléctrico y flujo eléctrico, orientábamos las superficies de acuerdo a lo que lo atraviesa. Ahorita no estamos directamente con ley de Faraday, donde primero discutimos cómo circula la corriente para orientar el área, etc. No estamos en eso. Entonces, en este caso, la diferencial de superficie, por ejemplo, en este punto, aquí, iría también en la dirección del campo, son paralelos. Es decir, en este punto va así, en este punto va así, en este punto va así. No piensen que los puedo comparar, porque esto es campo magnético y esto es un vector orientador del área. Entonces este es un diferencial de área, no son comparables. O sea, el área no es más chica ni más grande que B. Simplemente está mostrando una orientación ahí. Entonces, si yo quiero calcular el flujo magnético, pues por definición el flujo es la integral de B punto diferencial del área. Acuérdense que cuando esto lo calculamos en superficies cerradas, eso siempre es cero porque no existen cargas magnéticas. Esa es prueba de que el monopolo magnético al menos no se ha observado. ¿Sí? Entonces en este caso vamos a hacer esta integral. Entonces para calcular el flujo, y si quieren dijimos que le vamos a poner alambre 1, entonces le ponemos a través del 1. Para hacer otra cosa, vuelvo a repetir, ¿sobre qué área? Si lo veo desde arriba, estoy calculando sobre esta área. Dijimos, una fracción de alambres, L, y esta distancia de alambre de centro al... No de centro, perdón. De borde de alambre a borde de alambre es D menos 2A, ¿no? ¿Estamos? Ok. Entonces ahora sí vamos acá. Entonces esto va a ser la integral
de tamaño de B, tamaño de DA, por el coseno del ángulo que localmente hacen estos dos vectores, localmente, siempre hacen 0 grados entre ellos, son paralelos. ¿Sobre quién estoy integrando? Sobre esta área. ¿Sí? Sobre esta área. Ahí pónganle ustedes lo que quieran. Entonces esto va a ser igual. El coseno de 0 es 1. Y B vale mu 0i sobre 2πx. No lo puedo sacar de la integral, ¿por qué? Porque espacialmente no es igual. Sobre una tira aquí, sobre una tira que sale, es constante. Sobre esta tira que sale es constante, pero más pequeño. Sobre esta tira de aquí es constante, pero más pequeño. Se va haciendo más chaparro. Entonces esto es en 3 dimensiones. Aquí hay vectores, aquí hay vectores, aquí hay vectores, B. Es como una cama de clavos muy irregular. Y es una integral doble. Entonces dijimos, ¿no? Como este es el eje X, este es el eje Y, este de aquí es el eje Z. Entonces la Z iría desde aquí hasta acá. Desde Z igual a, vamos a suponer 0, hasta Z igual a L. Espero que estén de acuerdo. Entonces, como ya se acabó el espacio, vamos haciéndolo acá. Entonces ahí continuaría, ¿no? Entonces lo que tenemos es que esto es igual a la integral doble. Va a estar muy sencilla, eso sí. De mu 0i 2πx. Y la diferencial de área, pues hagan de cuenta que agarro un cuadrito de z de x, ¿no? De z de x. La z iría desde z igual a 0 hasta z igual a L. Véanlo aquí, desde z igual a 0 hasta z igual a L. Aquí va, lo estoy viendo desde arriba, el eje z positivo, y este de aquí es el eje x. El eje y viene aquí. Entonces esta de aquí va desde que z vale z igual a 0 hasta que z vale L, y donde x va desde x igual a A hasta x igual a d menos A. Y entonces, como ustedes pueden ver, eso no es demasiada complicación. Entonces la primera integral, todo esto es constante, yo no veo zetas. Mu es un número, y es un número, 2pi. X es una variable, pero en este momento, en esta integral, funciona como constante. Entonces simplemente me voy a saltar un paso. Me quedaría z evaluado de 0 a L. El resultado va a ser la integral de A a d menos A de mu 0i entre 2πx por z evaluado de 0 a L. L. Y luego ya la que me falta, diferencial de x. Y dense cuenta de que esta integral para dx, constante, 1 entre dx, esa integral es el logaritmo. El logaritmo integrado de a d menos a. Claro, se puso fácil, ¿no? Ahí. Entonces lo escribo aquí. Entonces esto es igual a mu 0 y entre 2pi, esta L, perdón, logaritmo de x, y esto evaluado desde que x vale a hasta que x vale d menos a. Ya casi está. Entonces, si siguieron hasta ahí, esto es nada más el flujo del alambre 1. Necesitamos más espacio. Borramos. Y entonces, utilizando las propiedades del logaritmo, nos queda mu 0, la corriente, 2pi, la fracción de longitud, y el logaritmo, no se ve muy bien, el logaritmo de esto menos el logaritmo de esto. Por propiedades de logaritmos, se puede escribir de esta manera. Entonces ya casi tenemos el resultado. Este no es el flujo magnético total. Este otro alambre contribuye con la misma cantidad por simetría. Recuerden que son palabras básicas. Simetría, superposición, en los cursos donde los efectos son lineales. Entonces vamos a tener flujo magnético total, va a ser el doble del flujo magnético que acabamos de obtener. Se va un 2 porque es el doble.
vuelvo a hacer espacio. Entonces voy a tener que esto es igual a μ0, la corriente, el 2 se va, pi L, logaritmo de D menos A entre A. Este ya es el flujo magnético total. ¿Qué nos falta nada más para obtener la inductancia? La formulita de definición, L igual a flujo magnético total entre la corriente que circula en el circuito. Entonces, si yo divido esto entre la corriente, ya tengo L, y vean que llego al resultado que me estaban diciendo. Entonces ya eso finiquita el problema. Ya no vamos a hacer más problemas de estos, pero sí quiero recalcar lo siguiente. La idea es exactamente la misma que con los capacitores. Cuando tratamos el tema de los capacitores, recuerden que la capacitancia se definió como Q entre B. Teníamos dos placas, genéricamente dos placas. Las cargamos a carga Q, diferencia de potencial B, y la capacitancia entre esos dos conductores se define como la carga que tiene la positiva, la placa positiva, entre la diferencia de potencial. Pues resulta ser que el potencial es proporcional a la carga. Cuando aumentamos la carga, aumentamos también el potencial de manera proporcional, de tal manera que este cociente elimina la carga y lo único que deja sobreviviendo son factores geométricos y factores constantes como epsilon, pi, etc. Entonces lo mismo sucede con la inductancia. La definimos como flujo magnético entre corriente, pero resulta que el flujo es proporcional a la corriente. Entonces al tomar el cociente se cancelan y esto va a ser una característica geométrica, etc., que depende solo de constantes. Entonces no es una función, es un valor constante. Entonces ahí está esto. Ahora vamos a pasar a estudiar el circuito RL. No porque sea de fundamental importancia dentro del curso, pero sí porque me permite de alguna manera justificar la expresión para la densidad de energía magnética. Entonces, realmente la finalidad no es per se el circuito RL, sino más bien obtener un resultado teórico importante, que es que el campo magnético de alguna manera almacena energía. Entonces vamos a estudiar ese circuito por esa razón. Entonces lo voy a dibujar en lo que estoy pensando. Y el circuito es este. Como el nombre indica, bueno, circuito RL. Circuito RL. Entonces yo tengo una resistencia. No importa si la resistencia la pongo aquí o acá, no cambia, ¿no? Y un inductor, el símbolo de inductor es este. Y el símbolo de resistencia es este otro. Ustedes ya lo saben eso. Entonces aquí tengo una especie de switch de este punto para acá que puede cerrar el circuito aquí. Y para acá tengo una batería, una pila, ¿no? Y esta pila me entrega un voltaje B. Entonces, dependiendo de la posición de este switch, yo puedo cerrar el circuito aquí, cortando la batería, o cerrar el circuito acá arriba, poniendo la batería. Si yo al principio llegué y conecté L y R y no le pongo una batería, no tengo nada. Entonces sucede lo mismo que con el circuito RC otra vez. Les recuerdo. Aquí está R, aquí está C, y decíamos, aquí tengo un generador de señales, de voltajes si quieren, que tiene esta forma de onda. Durante un tiempo, un voltaje constante, este es un voltaje, este es un voltaje, me envía un voltaje constante, y de repente llega un momento en el que se corta, su voltaje es cero. ¿Qué pasaba durante esta parte? Que a través de la resistencia el capacitor se cargaba y que cuando entraba esta parte el capacitor se descarga y nos daba una función con respecto al tiempo así y luego así, donde esta es la carga en el capacitor como función del tiempo, Q como función del tiempo.
carga durante esta etapa, descarga durante esta etapa. Y ahí estaba haciendo su círculo. ¿Se dan de cuenta que es lo mismo? Si inicialmente no tengo nada aquí, pues el capacitor no tiene ningún chiste. Necesito que primero tenga esta etapa para que cargue y luego esta etapa para que descargue. Eso es lo que conocemos como el circuito RC. Lo mismo aquí. Entonces al principio voy a suponer que está conectada a la batería y que luego se desconecta. Nada más en la práctica hay que tener cuidado porque vean que la FEM en los inductores depende de el cambio en la corriente con el tiempo. Si es un cambio muy brusco, puede provocarse un voltaje peligroso. Entonces hay que tener cuidado si van a los laboratorios a hacer prácticas con esto. Siempre hay que tener cuidado, pero en particular cuando se trabaja con cosas de estas. Ok, entonces vamos a suponer, necesito espacio. Que inicialmente T igual a 0. Hago mis conexiones. Aquí está mi batería. Aquí está mi resistencia. Aquí está mi inductor. Y ahí conecto. Este es un voltaje B0. Este es R, este es L. Entonces vamos a hacer una pequeñísima deducción de la ecuación del circuito. Entonces vamos a suponer que a este punto, que es donde se unen estos dos elementos, le llamo A. Este punto es B y este punto es C. Recuerden que todo esto funciona como el mismo punto. No tiene resistencia aquí. Todo esto funciona como el mismo punto, todo esto funciona como el mismo punto. ¿Okay? Entonces voy a empezar a recorrer el circuito desde algún punto que yo decida. Entonces voy a suponer que empiezo aquí, que me empiezo a mover hacia la derecha, es decir, voy en sentido horario. Entonces cuando me mueva, con respecto a tierra, este va a estar a un voltaje A, este va a estar en un voltaje B, un voltaje C. Entonces, voltaje de llegada, estoy moviendo para allá, y está circulando una corriente I. Pongo I para que se vea que no es constante en el tiempo. Entonces empiezo aquí, me muevo para acá. Entonces el voltaje B menos el voltaje A más el voltaje en C menos el voltaje en B, ahora estoy aquí, más el voltaje en A menos el voltaje en C es igual a 0. La suma de caídas de potenciales a lo largo de la trayectoria cerrada resulta que es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora voy a pasar este para allá y este para allá. Voy con calma. Entonces tengo BA menos BC va a ser igual a menos BB menos BA menos BC menos BB. Pasé este para el otro lado, pasé este para el otro lado. Ahí ustedes ya saben la matemática, como dicen. Ahora, fíjense cómo circula la corriente. Y nuestra visión es que se están moviendo cargas positivas. Entonces, este potencial es mayor que este potencial. Este potencial es mayor que este potencial. Si yo con un multímetro pongo pata y pata, y lo hago de forma correcta, este va a ser mayor que este. Entonces, este de aquí, lo vuelvo a escribir. Se debe de poder escribir como BA menos BB con este menos, ¿no? Este menos hace que yo pueda escribir esto como BB menos BC. Y vuelvo a repetir, todo esto se puede ir a medir. Entonces, este de aquí lo que me está diciendo es, mido el voltaje de la batería. Este es el B0. Lo voy a anotar aquí arriba. Entonces, BA menos BC es el voltaje de la batería. BA menos BB es la corriente que circula por la resistencia.
voltaje igual a I por R. Y este que está aquí, el BB menos BC, le voy a llamar voltaje en el inductor. Ojo, la FEM en el inductor es menos L de I en dt. Pero este de aquí es menos este, porque recuerden que por ley de Faraday se opone al cambio que le está produciendo. ¿Quién es el cambio? De I en dt. Entonces esto de aquí va a ser igual a el opuesto de este. Entonces voy a tener IR, el opuesto de este, más L de I en dt. Esta es la ecuación. Esta es la ecuación de este circuito al principio. Luego la vamos a resolver cuando este ya no está. Pero primero vamos a ver qué pasa aquí. Entonces ahí está. Y vuelvo a repetir, ni siquiera tenemos gran interés en resolver la ecuación por resolverla. Me interesa más bien el resultado al que vamos a llegar. Que de aquí puede salir la densidad de energía magnética. Esa es una justificación. Entonces hay que resolver esa ecuación. Igualito a como se resolvió la ecuación del circuito RC. Es absolutamente lo mismo. Entonces vamos a hacer un poco de trabajo. Entonces yo quiero resolver la ecuación, por cierto, significa encontrar la corriente como función del tiempo. Entonces vamos a ver cómo le hacemos. Entonces lo voy a hacer también con calma, no hay prisa. Y ya no tengo con qué pintar. Entonces esto es L de I en dt. Va a ser igual a, voy a pasar esto para acá, menos IR más B0. ¿Sí? Luego a lo mejor para hacerlo ortodoxo, esto se puede poner como menos RI menos B0. ¿Sí? Luego entonces, esto sería DI en dt. Este está multiplicando, lo voy a pasar acá. Menos 1 entre L, RI menos B0. Voy a separar variables. Entonces, si separo variables, yo escribiría esto así: 1 entre L en dt. Ya eso se le llama variables separadas, porque lo que está del lado izquierdo solamente depende de constantes y del tiempo, perdón, de constantes y de corriente. Y lo que está del otro lado depende de la otra variable, que es el tiempo, y de constantes. Esto es una constante, esto es una constante, esta es una variable, pero ya no están mezcladas. Entonces esto ya es integrable. Entonces si yo integro, tengo la integral de DI entre RI menos B0, y esto es igual a, saco las constantes, menos 1 entre L por la integral de dt. Y si quiero hacer las cosas bien, entonces ahora tengo que poner los límites de integración. Entonces los límites de integración son naturalmente el tiempo igual a 0. Y me pregunto, cuando t es igual a 0, ¿cuánto vale la corriente? Pues 0, ¿no? Es al inicio. Hasta un tiempo arbitrario t, en donde ¿cuánto vale la corriente? Pues no sé. Pero es I al tiempo t. Un abuso de notación, como siempre. Hay gente que le podría cambiar el nombre a esta. Hay gente que le podría dejar este o ponerle otro nombre. Lo que ustedes consideren más cómodo, eso está bien. Entonces voy a borrar aquí. Y entonces esta integral es un logaritmo, ¿no? Entonces es el logaritmo de RI menos B0, pero la derivada de esto tiene que ser este. Entonces para corregir,
aquí tengo que poner 1 entre R, porque la derivada de este sería 1 entre RI menos B0 por la derivada de este con respecto de I, porque estoy integrando en I, me quedaría un R arriba, se cancela con este y ya me queda el integrando. Evaluado de 0 ahí, y esto va a ser igual, este sí está fácil, ¿no? Por T. Menos 1 entre L por T. Ya lo evalué. Es más, si se les hace que sea necesario, lo pongo ahí. Pero ya estaba evaluado. En 0 vale 0, ¿no? Ok. Evaluemos. Y acuérdense de las propiedades del logaritmo. Entonces esto se va a poder escribir como RI menos B0 entre menos B0 y esto va a ser igual a menos T entre L. Esta R estorba aquí, lo que quiero es despejar I. Entonces va a ser logaritmo de RI menos B0 sobre menos B0. Esta R la paso para acá. Entonces me queda menos R entre L por T. Ahora, por cuestiones metodológicas, esto lo puedo poner como menos T entre L entre R. Y aquí es donde les pregunto, ¿se acuerdan que L tenía unidades de ohms multiplicado por segundo en el sistema internacional? Ohms multiplicado por segundo entre ohms nos da segundos. Segundos entre segundos, un número puro. Y esto que está aquí adentro también es un número puro, porque lo que está adentro tiene unidades de volt. Estamos en el internacional. Entre volt se hace adimensional, el logaritmo se puede tomar. Y vamos a definir el cociente L entre R como la constante de tiempo inductivo. Tau subíndice L se conoce como constante de tiempo inductivo. Entonces lo que tenemos es el logaritmo de esta cantidad igual a menos T entre tau subíndice L. Ahora, quiero la I, entonces voy a exponenciar ambos lados. Si saco la función exponencial a ambos lados, que es el inverso del logaritmo, obviamente de base E, me quedaría que esto es igual a la exponencial de menos T entre tau L. Y ya lo que sigue es un simple despeje. Entonces, voy a despejar para obtener I. Entonces tengo RI va a ser igual a B0 menos B0 por E a la menos T entre tau L. Factorizo B0 y paso R dividiendo. Entonces tengo que la corriente como función del tiempo en el circuitillo es B0 entre R por 1 menos E a la menos T tau L. ¿Qué significa esto? Significa que tengo la batería, tengo la resistencia y tengo el inductor. Esto lo que me está diciendo es que la corriente que circula en el circuito es función del tiempo. Eso es lo que me está diciendo. Y con ella puedo obtener todo lo que yo quiera. Para empezar, fíjense que si ustedes hacen una gráfica de corriente como función del tiempo, en t igual a 0, esto vale 1. 1 menos 1 es 0. Pues sí, inicialmente es como si no hubiera este. Entonces la corriente sería B0 entre R. Entonces nos daría esto. En t igual a 0. Estoy mal. Bueno, sí, le dejo el B0 entre R y repito. En t igual a 0 esto vale 1. Entonces 1 menos 1 es 0. Entonces la corriente inicial vale 0. Eso es en t igual a 0. Y conforme el tiempo va aumentando, este número se va haciendo cada vez más pequeño, porque el exponente es muy negativo, se hace cercano a 0. Entonces en el límite, la corriente tiende a aumentar hasta que asintóticamente se le pega a esta línea, ¿no? Ahora la gente dice, bueno, ¿en tiempo infinito? No, porque recuerden que este tiempo, como en el caso del circuito RC, controla qué tan rápido alcanza, por ejemplo, el 99% de la corriente final. Si ustedes quieren sacar cuánto tiempo tarda dada tau L, ¿de quién depende tau L?
del valor de la resistencia y del valor de la inductancia. Si nosotros conocemos estos dos, conocemos automáticamente tau L. Nada más que la resistencia en ohms y esta en henrys para que esto esté en segundos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos cuánto tiempo tarda en alcanzar la mitad de la corriente final, aquí le pongo 0.5 V0 entre R y resuelvo la ecuación para encontrar el T. Igualito al circuito RC. Entonces no va a tardarse un tiempo infinito. No, eso no es cierto. Déjenme ver cuánto tiempo tengo. Entonces, nada más para redondearle aquí, que no me vaya a ganar el tiempo. Si yo quiero el voltaje en la resistencia, ya lo tengo. Porque el voltaje en la resistencia va a ser la corriente, esta, por R. Revísenlo de antes. Entonces el voltaje en la resistencia va a ser V0 por 1 menos E a la menos T entre tau L. ¿Quién va a ser, por ejemplo, el BL, el voltaje en el inductor? El voltaje en el inductor era menos L por DI en DT. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Deriven esta, sustitúyanlo aquí, multiplíquenlo por menos L y ya tienen el voltaje. ¿Lo hacemos? A ver, esto es menos L y la derivada de I con respecto del tiempo sería, esto lo dejo, V0 entre R, y la derivada de esto con respecto del tiempo sería, la derivada de este es 0 y la derivada de este es E a la menos T tau L, y aquí tengo que poner un tau L, ¿no? ¿Y quién es tau L? ¿Dónde está? L entre R. Entonces, menos L, esto es L entre R. Ustedes háganlo también, con calma. Nos quedaría este, que es el voltaje en el inductor. Vean que se cancela una R y una L, y eso les queda. Voy con mi cangrejo para acá. Entonces BL resulta ser menos V0 por E a la menos T entre tau L. Y vean, si yo sumo esta cantidad con esta cantidad, ¿dónde está? Ah, es que aquí hay un menos y a la hora de derivar me va a salir un menos también. Aquí lo corrijo. Ya me había yo asustado porque creí que había llegado a un resultado muy novedoso. Entonces, en la derivada va un menos. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, sí, está bien. A ver, déjenme revisarlo. BR, la derivada de este. La derivada es E a la menos T tau L. Con este menos, no, sí estaba bien. Menos L. Entonces me queda... Ah, ya, porque aquí no va un menos. Este es L directamente. Acuérdense, acá tengo BL, era igual a L de I en DT. Una disculpa ahí. Entonces me estaba sobrando un menos aquí. Y eso ya me tranquiliza, porque entonces la suma de BL con este voltaje, véanlo otra vez, la suma de este con este, BL más el voltaje en la resistencia es igual a V0. Se cumple la ley de Kirchhoff, ¿no? Entonces nada más ahí tengo que tener cuidado con esto. El EL, la FEM en el inductor, sí es EL igual a menos L de I en DT, pero el voltaje BL era L de I en DT, entonces ahí la derivada sí me la está dando bien, aquí es un más, aquí ya está bien, y si hago la suma del voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor, me da el voltaje de la batería, ¿no? Como en las leyes de Kirchhoff. El voltaje BR, que es este, más el voltaje BL, que es este, lo sumo y me da V0. Voy a cortarlo y ahorita regresamos con este circuitito en la otra parte.